Bienvenidos a otro programa de Vasijas de Honra, el que te habla el pastor César Kelly, y te invito a entrar en el tema de hoy que se llama un cromosoma del Padre. Para entrar en este tema vamos a leer en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Y a qué nos lleva esto? En Hebreos 4:12 dice: que todo lo que es purificado por sangre tiene redención de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Quería referirme al tema de Ron White. Ron White es un arqueólogo, un científico, investigador, que él decía que no quería llegar a morirse sin descubrir algo que estuviera relacionado al Mesías, al Señor Jesucristo. Entonces él saca todos los permisos para ir hasta Jerusalén, para poder hacer excavaciones ahí donde fue crucificado en el monte Gólgota el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que descubre? Que debajo de donde fue crucificado el Señor Jesucristo, a 2 metros más o menos bajo el empedrado y la tierra que había ahí, resulta que los antiguos hebreos habían enterrado el lugar del propiciatorio donde se hacía la expiación de los pecados. ¿Y qué es lo que descubrió? Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo vertida en la cruz del Calvario había penetrado por las rendijas de la roca y de la tierra y había llegado hasta donde estaba el propiciatorio. Por eso el lugar ese no es que los seres humanos eligieron un lugar donde crucificar al Señor, sino que el Espíritu Santo fue llevando a todo ese contingente de gente hasta ese lugar, y ahí donde decidieron crucificarlo, ahí estaba el propiciatorio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, donde hacían la remisión de los pecados. Entonces dice que la sangre descendió sobre eso que encontraron ahí, y ellos tomaron muestra de esa sangre. Y Ron White lleva a Jerusalén y pide a algún laboratorio de confianza para que hagan un análisis de esa sangre sin decir de quién era la sangre. Entonces le dice: sí, señor, podemos hacer el análisis, podemos esta sangre ponerle algunos reactivos, dejarla 72 horas en una máquina que va a centrifugar la sangre, y después vamos a ver los resultados que tiene. Entonces él dice: bueno, yo les pido que ustedes traten de llamarme a mí cuando hagan el análisis, cuando vayan a ver la sangre bajo el microscopio. Entonces ponen la sangre con reactivo, la dejan en una máquina centrifugadora durante 72 horas, y dice que cuando lo llaman a Ron White, entonces empiezan a hablar uno con otro, empiezan a hablar en hebreo, llaman al director del laboratorio y le dicen: esta sangre no es una sangre común y corriente, dice. Por empezar, dice, tiene 24 cromosomas, cuando la sangre de un hombre y de una mujer tienen 23 cromosomas. Entonces, esta sangre tendría que tener los 23 cromosomas de la madre y los 23 del padre, y solamente tiene 23 de la madre y 1 del padre. Y el cromosoma que tiene el padre es un cromosoma varonil, pero no sabemos qué cromosoma es. Y parece esta sangre estar viva. Es una sangre humana. Entonces le preguntan a él: ¿de quién es esta sangre? Entonces dice que él dice: es la sangre de vuestro Mesías. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que solamente un cromosoma del Padre Celestial marcó la diferencia para que Jesucristo sea un varón, y para que Jesucristo esa sangre la pueda vertir en la cruz del Calvario y sea una sangre santa, sin mancha y sin arruga, y es la sangre que a nosotros nos da el perdón de los pecados. Aquí los científicos tenían una prueba científica, estaban viendo una sangre que no era una sangre así nomás, que tenía un cromosoma varonil, y ese era el cromosoma del Padre, el que marcó la diferencia para toda la humanidad. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en otro programa de Vasijas de Honra.